Otra vez buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con la semana 2 y el trazo del torso de la espalda. Ya tenemos el delantero, vamos a continuar con el torso de la espalda. Voy a compartirles para dar una breve explicación del torso. Ya habíamos mencionado la clase pasada sobre el delantero, ahora vamos a trabajar la espalda. De igual forma están las líneas de cotación en la espalda. La medida más larga es la letra G, que vendría a ser el talle de espalda en 40. La medida más ancha es la letra J, que vendría a ser el contorno del busto, que tiene una adaptación de 22 centímetros. Por lo tanto, vamos a trabajar 40 de talle por 22 centímetros de ancho. Luego vamos a encontrar el alto de la sisa es 20 centímetros en la letra D, la inclinación de hombro es 13 y hay que corroborar que nuestro ancho de hombro tenga 11,5. Eso es lo que hay que darle el control de calidad. Escote tiene 7,5 por 2 centímetros, que está en la letra B, escote de la espalda. Y luego tenemos la profundidad para formar la sisa, que es 0,75, y la letra C tenemos el ancho de la espalda, que es adaptada, de 34 a la mitad más 1, 18. Entonces hay que tener en cuenta las medidas que se adaptan, ¿no? El ancho de la espalda, por un lado, busto, tenemos cintura y cadera, que lo hemos también trabajado en el delantero, y en la espalda sí es la diferencia en lo que es el busto, que es la cuarta menos 1, 22. Entonces, con estas indicaciones y con los gráficos aquí indicados, con las líneas de acotación y letras, vamos a proyectar el software, la pantalla del software, y vamos a trabajar aquí el trazo, ¿no? Nuestro trazo básico. Vamos a colocar el trazo básico de torso. En este caso estamos hablando de la espalda. Y le podemos dar la altura. Entonces vamos a empezar por nuestro trazo básico de torso-espalda. Para ello, recordemos que el rectángulo o el cuadrado va a tener el talle 40 y 22, la medida del ancho, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y le podríamos colocar aquí 40 el talle por 22 de busto, la cuarta menos 1, no olvidemos. Y también colocamos la letra A para evidenciar que vamos aquí a trabajar como centro de espalda. La letra A, línea vertical, va a indicar el centro de la espalda. Y vamos a colocar, empezando con el ancho del escote, que es 7,5. En la letra A vamos a colocar el ancho del escote de 7,5 por 2 centímetros de profundidad. Por 2 centímetros de profundidad. Y esta medida lo vamos a colocar con la herramienta que se ubica construcción por coordenadas. Cerca de la letra A hacemos un snap y elegimos y colocamos en perímetro 7,5. Cerca de A, en línea vertical, snap y colocamos en perímetro 2 centímetros. De tal forma que tenemos la medida para formar nuestro escote de espalda. Podemos ir formando el escote con la herramienta de espiral y curvas. Nos vamos a construcción, espiral y curvas y vamos a elegir cava costa, la herramienta cava costa, y vamos a trabajar snap en el punto primero, ¿no? Snap, luego clic. Y ahí nada más llevamos el mouse para reflejar y hacemos un clic en reflejar.
regresamos a los 2 centímetros y en el punto hacemos un snap y luego hacemos un clic y anticlic para desactivar la herramienta que estamos trabajando. Luego vamos a colocar la medida de alto de sisa, que en este caso es 20 centímetros, y nos vamos a ir a la herramienta de manipulación elemento paralelo. Ya es una medida que habíamos usado y vamos a colocar aquí 20 centímetros, ¿no? Apenas elegimos la herramienta elemento paralelo, manipulación elemento paralelo, colocamos la distancia, aquí está la distancia del elemento paralelo, y cerca de la línea horizontal de la letra A, muy cerca en la parte superior, hacemos un clic. No en la línea, cerca de la línea. Y automáticamente aparece una línea en paralelo a la línea superior porque le he dado 20. Hacemos un clic más para estabilizar la línea. Y ya tenemos, en este caso, la medida de la sisa. Luego tenemos otra medida que vendría a ser los 18 centímetros, que es el ancho de la espalda. El ancho de la espalda mide 18 centímetros a partir de la letra A hasta la altura de la sisa. Yo voy a dividir esa línea para poder sacar una paralela. Entonces vamos a buscar la herramienta elemento paralelo, pero antes vamos a dividir esta línea. ¿Dónde dividimos? Construcción por intersección. Luego nos sale esta ventana. Ya, repetimos, construcción por intersección. Hacemos clic a la línea vertical, clic a la línea horizontal, otro clic para que la herramienta ejecuta la operación de la división de la línea. Una vez que ya he dividido, yo recién puedo hacer un elemento paralelo. En la letra A, de la letra A a la izquierda, manipulación, elemento paralelo, y necesito medir ¿cuánto? 18 centímetros. Hacemos un clic cerca de la línea vertical en A, cerca, y tenemos los 18 centímetros. En esta línea nos indica el procedimiento que tenemos que medir hacia abajo la inclinación de hombro. En este caso es 3 centímetros. Ahí está. Y podemos formar la línea de hombro. Esta línea de hombro es línea recta. Por lo tanto, construcción, línea recta. Snap, clic, snap, clic, anti, clic. Tenemos la línea de hombro, pero estamos trabajando con un hombro de 11.5. De 11.5. El hombro tiene que medir 11.5. Y en este caso, si es que no tuviera, le tendríamos que dar. ¿Y dónde vamos a verificar esto? En manipulación existe una herramienta que se llama redefinir perímetro. Elegimos redefinir perímetro, hacemos un clic y colocamos aquí en este cuadrito de diálogo 11.5. Luego nos acercamos a la parte final de la línea de hombro, hacemos un clic, ven que la línea se ha extendido a la medida que yo necesito, que es 11.5. Y hacemos un clic más. Entonces automáticamente ya la línea está con la medida de 11.5. Ahora, para formar la sisa, esta línea tenemos que sacar de la mitad, pero solamente a partir del hombro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a dividir esta línea. Esta herramienta la voy a volver a utilizar. Construcción por intersección. Elegimos clic, a la línea vertical, clic a la inclinación de hombro,
Un clic más y vamos a cerciorarnos que la línea está dividida. Podemos eliminar la línea superior y ya tenemos la línea dividida, ¿no? La que necesitamos. ¿Por qué? Porque queremos ubicar el centro, ¿no? Entonces aquí habíamos mencionado que con la herramienta por coordenadas hacemos un snap, en esa línea hacemos un snap en la mitad y automáticamente nos ubica el centro o la mitad de esa línea, ¿no? Snap, clic y anti-clic para desactivar la herramienta. Anti-clic te pide 2 veces hacerlo. Luego aquí vamos a colocar para formar la sisa 0.7 y lo podemos trabajar con construcción por ángulo. También habíamos usado esta herramienta 0.7. Hacemos un clic y lo colocamos en el punto del centro que ya teníamos anteriormente. Aquí podemos ya formar nuestra sisa. Construcción, espiral y curvas. Y podemos también trabajarlo con cavacostas, ¿no? Snap en la parte inferior, snap en la parte del alto de la sisa, snap, clic, llevo el mouse sin presionar a reflejar, luego llevo el mouse arriba a la línea de hombro, snap, clic. Si la línea no coincide al 0,7, no se preocupen, seleccionamos la línea curva, manipulación, modificar y luego le hacemos un clic y lo modificamos hacia donde se necesita formar. Listo, ¿ven? Ya está. No está difícil, está sencillo. Y nos tocaría colocar la medida de la cintura. En la cintura va a ser 20 centímetros, pero previamente va a haber un entalle de 1.5. Centro de espalda tiene un entalle de 1.5 en la parte de aquí, ¿no? Entonces aquí en la parte inferior vamos a medir. No se olviden que para medir construcción por coordenadas, snap en la línea base de la cintura, snap del centro de la espalda vamos a medir 1.5, en perímetro 1.5, clic, ya tenemos la medida, anticlic 2 veces y lo vamos a unir con línea recta. Construcción recta. En el escote, snap, clic, bajamos, snap, clic y luego anti-clic. Luego ahora recién vamos a medir la cintura que nos dice que es 20. Regresamos para medir construcción por coordenadas, snap. Como lo voy a medir desde el centro de la espalda y debería ser descontado el centímetro y medio, solamente le voy a sumar, ¿no? 21.5 para que queden 20. 21.5 y ahí está la medida. Clic, anti-clic. Y luego construcción recta, snap en la línea de la sisa, clic, snap en el punto, clic, anti-clic. Listo, ya tengo el trazo de la espalda. Voy a proceder a extraer el patrón. Producción, extraer patrón. Para extraer el patrón necesitamos seleccionar haciendo con un clic todos los espacios que corresponden al trazo. Miren, ven, cuando en esa esquina pequeña le hago también un clic, ahí, ¿no? Listo. Si no quieren ustedes
tener tantas líneas, habíamos mencionado que le podíamos suprimir algunas líneas, ¿no?, para poder sacarlo con mayor facilidad. Cuando yo ya he seleccionado todo con lo que concierne a mi trazo de espalda, anti-clic y lo saco para un costado. Listo, ya está. Si hubiera puntos de más, como el caso que está aquí, habíamos visto que en la herramienta de manipulación dice excluir punto, clic y luego clic 2 veces y ya el punto se ha excluido. Entonces ya tenemos el torso de la espalda y lo que nos queda solamente es darle el sentido del hilo. Vamos a darle sentido de hilo. Producción, sentido de hilo, puntos de ratón. Luego anti-clic, propiedades y vamos a colocar espalda, punto y su apellido, no se olviden. Su apellido lo podemos visualizar aquí en visualizar, visualización, en elementos de patrón eliges el nombre y ahí está tu nombre. Le puedes reducir para que la letra no sea muy grande, para no gastar mucha tinta. Lo puedes reducir. Nuevamente regresas a elementos de patrón y te vas a hilo y colocas el hilo un poco más arriba para que no perjudique luego la pinza que vamos a trabajar. Y le ponemos el OK. Tenemos la espalda terminada y lo que nos faltaría es trabajar nuestra pinza. Seleccionamos el patrón, nos vamos a producción y elegimos pinza. En la parte inferior hacemos un snap y se debe colocar la pinza en diagonal. Colocamos, la abertura de la pinza va a ser 2 centímetros y la profundidad de la pinza de la espalda va a ser 17 centímetros y el perímetro, en este caso el perímetro va a ser, si la cintura medía 20, la mitad será 10.5. Perdón, 10. Luego regresamos, retornamos a la línea de cintura muy cerca, no es necesario que hagamos en el mismo punto, a un costado, hacemos 2 clics, 1, 2. Listo, ya está. Tenemos ya el torso terminado y lo único que nos falta son las costuras. Seleccionamos el torso, producción, costuras y podemos seleccionar para hacerlo más rápido todo el patrón. Acá dice mantener base, por favor debe estar con un check. Costura 1 y hacemos clic al patrón. Todo tiene 1 centímetro, pero sabemos que el centro de la espalda, por algún tema de cierre, le podríamos dar en 2 centímetros. Nuevamente seleccionamos el patrón, producción, costura y solamente seleccionamos, colocamos seleccionar patrón y donde está el centro de espalda, que es el número 5, vamos a colocarle, en este caso 2 centímetros y le colocamos aplicar, listo. Ya mi centro de espalda tiene los 2 centímetros para poder colocar algún cierre, ¿no? Entonces hemos terminado el trazo de la espalda y vamos ahora a continuar en el siguiente video con